analista de Black Bear Bank. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ves la situación técnica de los mercados en estos momentos? Bueno, la situación técnica del mercado ha evolucionado un poco en la dirección en la que cabía esperar. Después de que Estados Unidos haya mantenido en todo momento sus soportes clave en tendencia principal, vamos a decir que tenemos un mercado bajista en corto plazo, pero para nada un mercado bajista más allá de esto en Estados Unidos. Hemos visto deterioros importantes en otros lugares, China, incluso Japón, que después se ha comportado bastante bien, por supuesto Europa, pero como digo yo siempre, donde manda patrón no manda marinero, y al final cuando el mercado americano no se deteriora, pues es de esperar que todos esos deterioros que puedes ver en otras partes del mundo no tengan al final demasiado recorrido, en el sentido de que no puedes considerar que vas a tener un mercado bajista general mientras no tienes un mercado americano en particular bajista. Y eso no lo tenemos. Hemos podido perder medias de 200 sesiones, hemos podido perder soportes, hemos podido ver un montón de cosas, pero todos creo que si tenemos un mínimo de idea de lo que es el análisis técnico, reconocemos este tipo de patrón. Es un cabeza y hombros, pero para estar confirmado, es decir, para ser un cabeza y hombros, requiere ruptura de la zona de soporte clave. Y eso no ha pasado en ningún momento. Hemos visto esta penetración intradiaria, pero como penetración intradiaria que es, no confirma el patrón. Requiere un cierre bajo esa zona de confirmación. No hemos tenido tal cosa. Hemos visto niveles de sentimiento inversor muy extremados. Yo me atrevería a decir que insuficientes para hablar de un suelo en tendencia, pero sí suficientes para ver una recuperación y, por tanto, para poner a salvo esos soportes. Esta ha sido un poco nuestra apuesta desde Blackbird. Se ha ido consolidando y la semana pasada vimos cosas ya importantes. Por ejemplo, me gustaría señalar pues este doble suelo tan nítido que tiene el NYSE, la bolsa de Nueva York en su conjunto, sobre el soporte horizontal y sobre el soporte descendente, la clavicular de su propio patrón de cabeza y hombros, o la figura de vuelta que podamos decir que presenta el NYSE en sintonía con la que presentarían el S&P 500 u otros índices. Antes veíamos pues el Nasdaq aquí arriba, con su soporte descendente, su soporte horizontal. Hay que darse cuenta de que, por ejemplo, aquí en la zona de mínimos el Nasdaq habría corregido pues el 38,2% de la alza previa, que es el soporte que te marca la teoría de onda de Elliott para un retroceso normal en tendencias sin que puedas hablar de un deterioro en la tendencia de acción superior. Podemos ver el patrón de cabeza y hombros invertido que tiene el Dow Jones de Transportes, un índice que tampoco presenta figura de vuelta, un índice que también se ha soportado perfectamente sobre un soporte descendente. Es decir, este tipo de soportes decrecientes que se han roto en Europa, no se han roto en ningún caso en Estados Unidos, en ningún caso. Con la excepción del Russell 2000, que ya había roto a la baja antes de que todo esto pasase. Con lo cual, el mercado americano estaba deteriorado en esa parte, en la de los pequeños valores, pero no de forma general. Y de forma general no se ha producido en ningún momento ese paso adelante de los bajistas. ¿Qué me sugiere todo esto? Pues en una zona de gran resistencia en muy largo plazo. Y hace muchos meses que saco siempre este gráfico del índice Total Return del mercado americano, del S&P 500, que es un tipo de resistencia que podemos ver en el NYSE, que podemos ver en el Russell 2000, que podemos ver en el CAC, que podemos ver en el AEX, que podemos ver en el DAX, en Europa. Es decir, es un tipo de resistencia generalizada en muchos índices de renta variable internacional en un proceso pues a una década o más. Pues yo entiendo que no tenemos espacio para escalar, aunque hayamos visto una figura de vuelta muy clara en el NYSE, aunque hayamos visto una figura de vuelta muy clara en el Nasdaq, que esto es un doble suelo como la copa de un pino, en un soporte muy importante, que de alguna manera lo que nos dice es que el proceso de corto plazo probablemente ha sido abortado, no va a ir a más, al menos de momento no lo parece, y a partir de ahí lo que va a intentar el americano es reconstruirse hacia los máximos. Yo pienso que podemos ver pues, unos meses de cierta tranquilidad, o al menos algunas semanas de cierta tranquilidad, y quizá, en algunos casos, acercarnos o superar los máximos históricos. Podemos ver que en el caso del S&P 500, si nos vamos hacia los máximos históricos, un poquito por encima, hablaríamos ahora de un 5 o un 6%, porque esta resistencia sube un 1% cada mes, un poquito más de un 1% de hecho, nos encontraríamos rápidamente con esa resistencia, con esos máximos. Tú puedes estar pegado a la resistencia mucho tiempo. Podemos ver el ejemplo de 2014-2015. Pero en algún momento tienes que tener un proceso lateral o una corrección que te aleje de esa resistencia. Es muy difícil superar esa resistencia. Con lo que entiendo que en el caso de que los índices llegaran incluso a marcar nuevos máximos, pues esto sería parte de un movimiento lateral, que es la mejor noticia que pueden tener para mí los alcistas, desde hace meses lo pienso, en el proceso a 12, 24 meses, quizá algo más, porque no hay espacio.
Con lo cual, cuando no tienes espacio, o tienes grandes correcciones, como pudo pasar en marzo de 2020, o tienes amplios procesos de lateralidad que te alejan de esa zona de resistencia y que le dan tiempo al mercado. Podemos ver que el mercado, desde 2015 hasta hoy, han pasado 6-7 años, no ha roto esa resistencia que viene de muy abajo y, sin embargo, ha podido duplicarse. Es decir, que esto no quiere decir que el mercado alcista vaya a terminar porque tiene una gran resistencia a largo plazo. No, lo que quiere decir es que es incapaz de continuar y que tendremos que ver una parada. Y esas paradas, que es algo que los técnicos, en mi opinión, no pueden discriminar ex ante, o son en tiempo o son en profundidad. De momento, parece que es más en tiempo que en profundidad, porque no hemos visto en Estados Unidos ruptura de niveles clave más allá del corto plazo. Pues muchísimas gracias, Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank. Buen día y buen negocio, Carlos. Igualmente, hasta la próxima. 10:04 de la mañana, ese es el análisis también de lo que está sucediendo en los mercados. En la parte